Pues bienvenidos a esta Iglesia Digital Redime. Es un honor que estemos todos juntos aquí viendo la mano de Dios de una manera muy poderosa. Gracias por ser parte de este esfuerzo que hacemos por educar, enseñar, impartir a tanta gente de tantos países. Hoy tenemos varios países integrados desde México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, México, por supuesto. Bienvenidos a todos y a todas. Y vamos a empezar con este tema. Seguimos con el asunto de la verdaderamente libre. Hemos estado tratando con la iniquidad y empezamos el tema con la rebelión. Dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La mente reprobada es uno de los asuntos más serios con respecto a la rebelión. Y recordemos que la rebelión se encuentra en el alma, así como la iniquidad se encuentra en la sangre y el pecado, que son nuestras acciones, pues están en nuestros órganos, en nuestro cuerpo. Romanos 1:28, lo acabamos de leer, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que está fuera del propósito de Dios, fuera de los principios de Dios. El ser humano es tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Para entender este trabajo de la rebelión, debemos de conocer cómo trabaja el alma, cuáles son sus facultades, cómo puede generar en nosotros esa rebeldía o cómo la iniquidad nos proyecta esa rebeldía del alma. Es terrible encontrarnos en una posición tan fea como es el ser una persona rebelde a los principios, a los valores de Dios. Todo inicia desde la oportunidad que le damos a la concupiscencia, a ese espíritu que viene y nos seduce y nos empuja, nos manipula, nos controla para enseguida llevarnos a situaciones de rebeldía a los principios de Dios. En el alma se manejan tres facultades: la voluntad, el intelecto y las emociones. La voluntad es sí o no. El intelecto, ahí están los pensamientos, la mente, la inteligencia. Y cuando hablamos de emociones, también hablamos de esos sentires que están dentro de nosotros. Estas áreas en el alma gobiernan en nuestras acciones en cada segundo. Siempre estaremos tomando elecciones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Qué futuro anhelamos alcanzar? Y en estas tres áreas manejamos el impulso que enviamos a la carne para que se ejecuten acciones. Nada podemos hacer. ¿A dónde encaminamos nuestros pies? ¿Qué hacemos con estas manos? ¿Qué pensamiento tenemos en esta cabecita? Los sentires de nuestro corazón, las acciones que estamos tomando, cómo hablamos, cómo observamos. Y todo esto tiene que ver con la operación del alma, con la operación de lo que estamos haciendo dentro de nosotros. La rebelión inicia ahí, con pensamientos, con ideas.
Pasa la persona con la que tuvimos un problema y ahí viene el volcán emocional. Se empieza a agitar ese volcán y a generar ideas, a generar pensamientos, una amargura, resentimiento. ¿Cuál es la acción? Una mala cara, una cara de fuchi, una palabra mal dicha, una acción equivocada. Ese momento donde nos sentimos que nos arrugamos poquito y accionamos con violencia. Ese volcán emocional está activo. Y en ese instante viene la rebeldía. ¿A la qué? A la paz, al amor, a la tranquilidad. El amor cubre multitud de faltas, sí, pero en ese momento no quiero cubrir nada. La Biblia nos habla de una raíz de amargura que contamina a muchos. ¿Por qué contamina? Porque en el momento que está la amargura, deseamos venganza, deseamos agarrar a una persona del cuello y estrujarle y pegarle una recia de esas sabrosas. Pero eso va en contra del principio. Sí, pero es tan fuerte que no lo puedo evitar. 3 minutos en la carta y me voy a pegar un tirito y lo voy a poner en su lugar. Pero ¿cómo sucede eso? Porque el alma no lo puede detener. Porque el alma está ahí ejerciendo ese poder, la concupiscencia de la carne, la atracción a lo que no es correcto. Tratar con cada uno de estos elementos, facultades principales del alma, nos ayudará a que la rebelión no tenga parte en nosotros, para que hagamos las cosas de acuerdo a los principios, a los valores del reino de Dios. Si nosotros trabajamos duro, como hemos trabajado con la iniquidad, vamos a trabajar en estas 3 áreas para hacer lo necesario y vivir una vida espiritual poderosa. Si tratamos con la iniquidad, pero no tratamos con el alma, no vamos a lograr mucho. Si tratamos con la rebelión, pero no tratamos con la iniquidad, va a haber problemas. ¿Qué necesitamos hacer? Trabajar de una manera efectiva en todas las áreas que necesitamos. Y por eso estamos aquí en este séptimo mensaje de Verdaderamente Libre. ¿Qué necesitamos hacer? Tratar con cada una de estas áreas. Vamos a la primera, la voluntad. La voluntad es el instrumento de nuestras decisiones. Ahí nosotros le damos la oportunidad, el poder de elección, sí o no, lo hago o no lo hago, pienso o no pienso. Y esa voluntad expresa nuestro consentimiento o nuestra negativa a una acción. Sin la voluntad, el hombre queda reducido a nada, a un robot. Por eso la voluntad determina nuestro accionar, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, el salmista dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, Salmo 27:12. Aludiendo a que el ser humano tiene el poder de elegir. No me entregues a la voluntad de otro. La rebelión acciona muy fuerte en la voluntad del ser humano porque promociona ir al contrario de la justicia divina. Por eso el versículo que leímos de Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, las acciones, los hábitos, lo que hacemos, lo que decimos, siendo abominables, mira lo que dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y cuando hablamos de esa voluntad, estamos tratando con un tema sumamente poderoso, porque es aquí donde se envían las órdenes a los órganos del cuerpo. De la voluntad golpeamos, maldecimos, corremos a un lugar inapropiado o nos detenemos de una mala acción. El apóstol dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Es dueño de su propia voluntad. Nadie te la puede manipular.
La voluntad no está atada a una elección fuera del alcance de nuestras posibilidades. De hecho, está atada a las elecciones que tomemos por nuestra propia conciencia. Establecer filtros en nuestra voluntad es el camino para no tener acciones que vayan en contra de los principios que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos filtros. ¿Cuáles son estos filtros? Número uno, nuestra conciencia. Es ahí donde se encuentran los principios, lo que Dios pone en nuestro corazón, en los cuales están los fundamentos de nuestra fe. La conciencia es un pequeño chip que yo no sé dónde se encuentra, en la mente, en el corazón, en el cuerpo, yo no sé, pero existe y está ahí. Y cuando esa conciencia es limpia, dice la Escritura, la conciencia limpia te va a quitar de muchos problemas en tu voluntad. El segundo filtro son las convicciones. ¿En qué creo? ¿Cuáles son los elementos de mi fe? Y que están funcionando de manera constante. Por ejemplo, la Biblia me dice que el amor cubre multitud de faltas. Si yo tengo esa fe para creer que el elemento del amor está en mí, yo no voy a dañar a la persona que amo. Yo no me voy a pelear con la persona que está cerca de mí. Si yo sé que la amargura puede contaminar a otro, entonces mi convicción es que yo no voy a hacer caso a la amargura. Y de esta manera nosotros vamos a ir viendo que cada una de las convicciones férreas, firmes, dominantes en nuestra fe, nos van a hacer un filtro para que la voluntad sea totalmente alineada a los principios de Dios. El tercer filtro son las distinciones. ¿Cómo quiero que la gente me vea o me conozca? Y estas distinciones son las que yo pongo en mis elecciones todos los días. Responsabilidad, compromiso, disciplina, aprendizaje, intimidad con Dios. De tal manera que cuando yo desarrollo esas distinciones por medio de las cuales la gente me va a observar y me va a conocer, entonces mi voluntad va a tener un filtro. Por ejemplo, si voy a mentir, yo voy a decir, me voy a hacer responsable de esa mentira. Es muy probable que el día de mañana me vayan a descubrir, uy, no, qué vergüenza, yo no quiero que me descubran, entonces no mientas. La conciencia unida a tu convicción y unida a tu distinción va a ser un filtro poderosísimo que la voluntad se va a alinear al propósito de Dios. Cuando yo entiendo que esas distinciones, disciplina, no, y no me levanto, no, espera, tú tienes disciplina de ir a caminar todos los días porque es necesario para que bajes de peso. Ay, pero estoy bien cansado. No, es disciplina. En ese momento tú actúas, tu voluntad se alinea al propósito divino. Oye, mira, a tal persona te ofendió. Oye, espera, es mi amigo, se equivocó. Pero el amigo viene a ser como un hermano, entonces yo no voy a tomarle el mal, eso que dijo, para nada. Yo me detengo, yo me paro, no voy a hacer nada incorrecto. Me voy a permitir ser abrazado. Yo no voy a hacer algo incorrecto, para nada. Y en ese momento, mi vida está siendo alineada a los principios eternos. Cuando yo establezco filtros, entonces mi voluntad no está sujeta a disparadores automáticos que me van a impulsar acciones rápidas, emergentes, sino a lo que es aprobado por Dios a través de los filtros que estoy definiendo. Filtros, ¿dónde están los filtros? En la mente, en el corazón.
Y esos filtros me alinean a la voluntad del Padre. Mi voluntad está alineada a la voluntad del Padre. Entonces no voy a hacer cosas incorrectas para provocar rebelión. Yo no estoy en rebelión con el propósito divino. No, yo estoy en rebelión contra la maldad. Me rebelo en contra del diablo. Me rebelo en contra de aquellas cosas que no están bien hechas, bien dichas. Y en ese instante yo detengo toda obra maligna en mi contra. Y esto me va a agilizar, me va a llevar a una posición mayor cada día. Ahora, vamos al punto 2, el intelecto, pensamiento, mente, inteligencia. Este es el instrumento de nuestro poder de la mente. Es la fuente de la sabiduría, el conocimiento, el razonamiento. La ausencia de este intelecto hace al ser humano un tonto, inepto, ineficaz, lento para pensar. Eso quiere decir que vas a cometer un montón de tonterías, porque tu mente no está activa, tu mente no está procesando los pensamientos. Es que sí lo pensé, pero no procesaste el pensamiento. Pensar es una cosa, procesar el pensamiento es otra. Procesar pensamientos es activar la inteligencia. Pero ¿por qué lo hiciste? No lo pensé, solamente lo hice. No procesaste la información que estaba en tu mente. Y hace eso a una persona tonta. ¿Cuántas veces durante el día, durante la semana, hacemos cosas que no pensamos? No fueron procesadas, no las analizaste, no las razonaste, no pusiste tu mente activa. En ese momento vas a hacer cualquier tontería, un disparador automático, la ira, el enojo, la mentira, el engaño. Y eso va a hacer que hagas cosas incorrectas, mostrando la rebeldía del corazón. La facultad del intelecto es un privilegio que Dios ha dado a ti, a mí, al ser humano, para hacer todas las cosas de la manera correcta. Sin embargo, la rebelión, la rebeldía, motiva a usar el intelecto en cosas que van en contra de la voluntad de Dios. A ver, ya no entendí. Por un lado no uso el intelecto y por el otro lado lo puedo usar para lo malo, correcto. Eso es lo que está pasando. Usamos la mente de una manera ineficaz, no la usamos. ¿La usamos para el bien o lo usamos para el mal? No, es que yo estudié en la mejor universidad de medicina, yo soy el mejor cirujano, yo soy, sí, pero estás operando para producir abortos. ¿Sí? Tu inteligencia no está siendo usada para alinearla al propósito divino. No, yo estudié en Harvard, yo soy el mejor financiero, sí, pero lavas dinero del narcotráfico. Estás haciendo cuentas equivocadas, malas, transversadas, y eso va en contra del propósito divino. Entonces eres una persona rebelde a través de tu intelecto. Eso no es correcto. Si la rebelión está también en tu inteligencia, puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero está yendo en contra del principio de Dios. El apóstol Pablo sugiere en Romanos capítulo 12, versículo 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, ten cuidado cómo estás usando la mente. No debemos de usar la inteligencia para operar las cosas en contra de la justicia divina. La Biblia dice que todos los que oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque Jesús usaba la mente alineada al propósito divino. Este es el punto relevante. ¿Cómo estás usando tu mente? Hay gente que dice una cosa ahorita y otra mañana.
Su mente está usada de una manera correcta ahora, pero mañana de otra. Y tú dices, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no alineas tu mente de la manera correcta? El propósito de la vida es que tú cumplas con tu destino en la tierra y que tu mente esté alineada al propósito. El pensar con la mente de Dios, el pensar con la mente divina. Como tú piensas, así eres. Somos lo que pensamos, somos lo que construimos en nuestra mente, en nuestro corazón. Si la gente se va a hastiar del mentiroso, del que usa la mente para fabricar cosas, de vivir en una fantasía. Jesús caminó conectado a la sabiduría de Dios. Usaba la inteligencia para operar a favor del reino de su Padre. La rebelión, escucha esto, es muy poderoso. La rebelión motiva a usar la inteligencia de una manera corrupta y a realizar obras lejos de la justicia de Dios. Oye, espera. Imagina esos hombres, mujeres involucradas en el narcotráfico. Tienen una mente impresionante, una inteligencia fantástica, pero oye, la usan para matar a otros, para quitarle el privilegio de la vida a un niño, a un joven, lo enhiervan a través de sustancias incorrectas y ellos lo saben. Ah, sí, pero me quiero ser millonario. Quiero volverme el hombre más rico del mundo. Pues sí, pero no es la manera. Porque estás fallando a principios bíblicos, a principios eternos, principios de la vida. Y eso es lo que trata con la rebelión del corazón. Esta era la lucha del apóstol. Dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, una rebelión en la mente para hacer las cosas que no se quieren hacer. Y podemos observar la rebelión de la mente que impacta a los miembros del cuerpo que dan luz al pecado. Y ahí está la parte más complicada. La Escritura habla de hombres corruptos de entendimiento en 2 de Timoteo 3:8. Aquellos que usan sus capacidades intelectuales de una manera incorrecta y producen malas obras. Cuando el creador de la bomba atómica vio el resultado de su invento, lloró y dijo, ¡qué monstruosidad he creado! Y a veces así estamos nosotros, usamos la inteligencia para cosas que decimos, ay, ¿por qué lo hice? ¿Cómo lo pensé? Y como decía mi abuela, ¿ya para qué? ¿Ya metiste la pata? ¿Por qué? Porque no tuvimos el filtro correcto. También en la mente tenemos filtros. ¿Cuáles? Los mismos. La conciencia, las convicciones y las distinciones. Son nuestros filtros para que las cosas se hagan bien. Y la inteligencia está para servir a Dios. Alguien puede ser extremadamente inteligente, pero la falta de valores le puede producir el enaltecimiento, el orgullo, para que haga obras tontas, corruptas, que van en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de los principios de la fe que Dios quiere que el hombre viva para su propio bien. Veníamos ayer en la autopista y vemos las autopistas en Estados Unidos que duran décadas, décadas. Y no se maltratan, llueve, pasan
los camiones más pesados, pero no se dañan. Pero bueno, las carreteras en nuestros países latinos, no, hombre, cada año le meten y le meten dinero. Llueve y se abren los hoyos. ¿Por qué? Porque es mal material. Pero ¿por qué no le metieron el mismo material que Estados Unidos? Porque hay corrupción. Porque cuando metieron el presupuesto, le pidieron una buena mochada. Y el constructor dice, pues, ¿cómo lo voy a hacer con este dinero sin que lo que me quitan, pues le voy a bajar la calidad al material? Así que cada año le siguen metiendo dinero porque no lo hicieron bien desde un principio. ¿Pero por qué? Por corrupción. Ahí usaron mal la inteligencia. Lo hicieron de manera incorrecta. Y de esta manera, el ser humano se va corrompiendo de una manera tan terrible. Y el tercer punto, las emociones. Es la expresión de nuestra alma. Es un regalo tan hermoso las emociones. He escuchado gente que dice, no seas tan emocional. No, es que las emociones es un regalo de Dios. A través de las emociones reímos, lloramos, disfrutamos. A través de las emociones nos expresamos. Tenemos 3 tipos de lenguajes para comunicarnos con los demás. El lenguaje verbal, el lenguaje corporal y el lenguaje emocional. A veces no decimos nada verbal, pero la cara, ponemos unos ojitos ahí y dice, wow, está triste, está enojado. ¿Por qué? Porque son las emociones. A través de las emociones amamos, disfrutamos, reímos, brincamos. No podemos quitar las emociones de nuestra vida porque nos volveríamos personas rudas, duras, frías. Y eso no es correcto. ¿Cuántas veces he escuchado en el cristianismo que dice, seas emocional? Sí, las emociones controlan la vida de las personas. Por eso me gusta esta frase. ¿Tienes emociones o las emociones te tienen? Si las emociones te tienen, te van a manejar como un títere, porque cuando tú tratas de controlar las emociones te controlan a ti. No puedes detenerlas. Es impresionante cómo la falta de emociones hace a una persona infeliz, insensible. Las emociones nos hacen personas especiales, diferentes. Y por medio de las emociones, nosotros nos expresamos nuestros sentimientos para las cosas, las personas, el trabajo, las situaciones. Jesús expresó sus emociones de diferentes maneras. En Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Imagínate eso, ¿no? Jesús lloró, expresó su emoción llorando. En Lucas 10:21 dice que Jesús se regocijó, se alegró en extremo, empezó a danzar dando vueltas. En Mateo 26:38 se puso triste. En esta expresión de nuestras emociones, la rebelión produce emociones tóxicas que se usan negativamente para dañarnos a nosotros mismos y dañar a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros no intervenimos adecuadamente en nuestras emociones, las emociones nos van a controlar. Y las emociones dañadas, emociones tóxicas, producen acciones que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad. Estas rebeliones, esta rebelión en el alma generan explosiones emocionales. Yo le llamo el volcán emocional. Una persona con mente reprobada va a producir malas obras. Dice Filipenses 3:18,
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz, porque son rebeldes a la justicia y van en contra de los principios y valores del reino y van dañando gente. Yo sé que no conoces tu gente así, qué bueno, pero yo conozco a algunos y piensan que están haciendo las cosas bien, pero te están apuñalando por la espalda, están diciendo una mentira, exageraron otra y van dañando emociones de una manera tan terrible. Una persona con mente reprobada va a traer rebeldía a su corazón y luego las emociones van a saltar. Dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una persona que tiene problemas en sus emociones puede hacer un daño irreparable. Un hombre estaba tan molesto con su esposa porque pensó que lo había engañado. La mató a ella y luego se suicidó. Imagínate, qué terrible. Por una explosión de emociones. Me engañaste. No, no es cierto, no te engañé. Sí, me engañaste. ¡Pum! Brincó el volcán emocional. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Por qué? Porque las emociones son ese impulso que sale a tomar acciones. Cuando tú tienes las emociones bien correctas, bien ubicadas, tú vas a tomar acciones correctas. Las emociones nos hacen personas que podemos disfrutar la parte hermosa de los seres humanos. Somos felices, alegres, disfrutamos de nuestras emociones y disfrutamos de las emociones de otras personas. Pero cuando no sabemos intervenir en ellas, será imposible ser felices a plenitud. La rebelión en el alma es todo un caso. Pero si nosotros nos ponemos las pilas, vamos a tener cuidado en cada una de ellas, en la voluntad, en el intelecto, en las emociones, y nos volveremos personas competitivas, sustentables para ser felices, y haremos felices a mucha gente. No andaremos pisando por la cabeza de otro, dañando, porque no pudimos hacer las cosas bien, no pudimos detenernos en la manera correcta. Escucha esto, escucha este ejemplo. Tengo un amigo que lo dejé ver por un tiempo. Cuando lo volví a encontrar, estaba muy triste. Y le digo, ¿pero qué sucedió? ¿Qué te pasa? No te veo muy bien. Dice, no, hombre, tenía 30 años de cristiano. Me encontré a mi familia. Estaban en una fiesta. Y empezaron a ofrecerme una cerveza. Y yo le decía que no, dominio propio. Y al final llegó un primo que tenía muchos años que no venía y era un hombre que yo amo mucho. Y me ofreció una cerveza y dije, bueno, una. Pero una trajo dos y dos trajeron tres. Así que con 4 cervezas él estaba borracho porque tenía 30 años que no tomaba. E hizo un escándalo. Y estaba tan avergonzado con su familia, avergonzado con Dios, con él mismo. Pero ¿qué pasó? Había una semilla de iniquidad por sus borracheras anteriores. Y esa semilla de iniquidad no lo pudo detener. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Fue un caos. Fue algo horrible, feo. La iniquidad está ahí. Y va a provocar la rebelión en tu corazón. La rebelión en tu alma. Y tienes que tener dominio propio bien firme para que esa rebelión no venga a tu vida. ¿Qué te sugiero? ¿Cómo aplico este mensaje? Tareas inmediatas. Número 1,
debes de estudiar detenidamente los principios que quieres seguir. Dedica un momento para analizar tus pensamientos, emociones, sentimientos, la forma en que estás viviendo. Y descubre aquello que te está separando de hacer la voluntad de Dios. Sé honesto, muy honesto contigo mismo. Reconoce la rebelión en tu vida y determina obedecer alineando tu mente y tus acciones a los mandamientos del Padre. O sea, descubre tu rebelión ya. ¿En qué estás siendo rebelde? Oh, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Moldea tu carácter, trabaja en él. Tú sabes que estás siendo rebelde a ser manso y humilde de corazón. Pero ¿cuál es el principio que tengo que seguir? Ese. Aprende de mí, dijo Jesús. Si yo sé que soy una persona ruda con mi esposo, ruda con mi esposa, detente, trabaja. Pero ¿cómo voy a trabajar eso? Practicando un principio. Hay una emoción que tú no puedes con ella. Entonces pídele a Dios, Señor, ayúdame. A lo mejor es una iniquidad que viene de tu familia. A lo mejor estás duplicando la vida de papá, de mamá, del abuelo. Te trata con la iniquidad, saca la ira de tu corazón. Segundo, sé honesto, sé honesta en analizar tus acciones. Pregunta a tu esposo, tu esposa, al hijo, pregunta de tus hábitos, de la forma de vida. ¿Estás haciendo malas obras? ¿Hay hábitos que no están de acuerdo a la palabra? Entonces falta alinear tus pensamientos a la voluntad del Padre. ¿Qué tengo que hacer? Proyecta tu mente a la de Dios. Pídele al Espíritu que ponga la mente de Cristo. Pero ¿cómo es eso? Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra se hizo carne. Te apréndete versículos bíblicos que estén en tu mente para que lo repliques. ¿Cuáles? El amor cubre multitud de faltas. Airaos, pero no pequéis. Son versículos bíblicos que lo vas a tener en contra de ese mal hábito que tienes. Y número 3, trabaja fuertemente en conocer la Biblia, las instrucciones para un buen vivir. Nuestra calidad de vida depende de cuánto obedecemos los mandamientos, principios, valores del reino. Y eso te va a llevar a ser una persona tan sustentable, tan poderosa, que vas a vivir de una manera gloriosa y poderosa. ¿Entiendes qué significa la justicia divina? Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y con fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No podemos tener acceso al conocimiento de la justicia si no es por medio de la fe. Así que pide al Señor que te revele la justicia en la cual debes de caminar. Y de esta manera tú vas a estar convirtiendo tu alma en una alma obediente al principio de Dios. ¿Qué va a pasar con la iniquidad? Se va a ir, se va a morir. Si tú no alimentas la iniquidad desde tu alma, la iniquidad se va a morir. Se va a desarraigar. Vas a tener facultad para hacer cambios poderosos. Así que tienes trabajo y este trabajo te llevará a hacer cosas impresionantemente grandes. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de tus hijos hoy. Señor, necesitamos trabajar en nuestra alma para arrancar esas raíces que están ahí. Señor, la rebelión no es parte de nuestra vida y hoy la quitamos, hoy la echamos fuera, hoy entramos en una nueva temporada para ser obedientes, Señor, de una manera total a los principios y valores del reino. Y bendigo a tus hijos para que tengan la valentía de tener dominio propio, templanza, que sepan usar bien su conciencia
esos filtros de las convicciones y de las distinciones para ser personas con altos valores. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te bendigo ahora mismo. Que la gracia del Padre esté sobre ti para que tú seas una persona de altos valores, de altos principios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Yes.